Hola, mi nombre es Eliani González y vamos a hablar de un tema de lingüística. Empezando por definir qué es una palabra. Una palabra es una unidad lingüística que al unir consonantes con vocales nos pueden dar significados. Por ejemplo, casa, barco, día. Las palabras las podemos clasificar de acuerdo a la posición en que tengamos la sílaba tónica. ¿Cuál es nuestra sílaba tónica? La sílaba tónica es aquella en la cual recae el mayor énfasis de la pronunciación. Según esta clasificación, las palabras pueden ser agudas, graves, esdrújulas, sobresdrújulas. Entonces, ¿cuáles son las agudas? Las agudas son aquellas que su sílaba tónica es la última sílaba de la palabra. Ellas pueden acentuarse o no acentuarse. Cuando terminan en vocal, en N o en S, ellas se pueden acentuar, por ejemplo, menú, corazón, compás. Y cuando ellas no cumplen con estas condiciones, entonces no se acentúan. Ejemplo, marfil, mentir. Las palabras graves o también llamadas llanas son aquellas que tienen la sílaba tónica en la penúltima sílaba de la palabra. Ellas también pueden acentuarse o no acentuarse. Cuando no terminan ni en vocal, ni en N, ni en S, ellas se pueden acentuar, por ejemplo, árbol, cáliz, césped. Pero cuando no cumple con estas condiciones, ellas no se acentúan, por ejemplo, silla, jarra. Cabe destacar que la característica es que es todo lo contrario a las palabras agudas en cuanto a la acentuación. Las palabras esdrújulas. Las palabras esdrújulas son aquellas que su sílaba tónica es la antepenúltima sílaba de la palabra. Ellas siempre se acentúan sin condiciones. Por ejemplo, médico, pájaro, sábado. Y por último tenemos las palabras sobresdrújulas que tienen la sílaba tónica anterior a la antepenúltima sílaba de la palabra. Ellas también siempre se acentúan. Por ejemplo, cuando decimos cómetela, estudiatelo o cuéntaselos. También podemos clasificar las palabras según de cómo podemos separarlas. Por ejemplo, podemos tener dictongos, hiatos y triptongos. Cuando hay dictongos no podemos separar las sílabas. ¿Y cómo se forman los dictongos? Primero cabe destacar que en general hay vocales abiertas y vocales cerradas. Las vocales abiertas son A, E, O y las vocales cerradas son I, U. Un dictongo se forma por tres condiciones. Unimos una vocal abierta a una vocal cerrada, en el caso de aire, causa, entonces no se pueden separar las vocales. En el otro caso hay una vocal cerrada más una vocal abierta, entonces, por ejemplo, comedia, tierra, entonces en esto tampoco podemos separar las vocales. Y por último, una vocal cerrada más una vocal cerrada, como por ejemplo ruido y ruina, nosotros no podemos separar las vocales. Luego tenemos los hiatos. Los hiatos se forman con la unión de dos vocales juntas, pero en este caso son dos vocales abiertas, es decir, caos. Tanto A como O son vocales abiertas, entonces podemos separarlas. Pero también tenemos el caso cuando una vocal abierta se une a una vocal cerrada, pero la vocal cerrada tiene tilde, por ejemplo, frutería. Entonces la I sabemos que es cerrada, pero si tiene acento, entonces ella se convierte en un tono más fuerte, entonces esta se puede separar. Y por último tenemos los triptongos. Los triptongos son tres vocales en la misma sílaba, pero que hay dos vocales cerradas y en el medio hay una abierta. Por ejemplo, la palabra vieira. Ella no se puede separar porque tenemos este caso. Por último, la lingüística también incluye los signos de puntuación. Los signos de puntuación son todos aquellos signos ortográficos que delimitan frases y párrafos y establecen una jerarquía para poder estructurar un texto y nos sirven para ordenar las ideas, tanto principales, secundarias, separarlas. Los signos de puntuación tenemos que son la coma, el punto, los dos puntos, los puntos suspensivos, los signos de exclamación, signo de interrogación, paréntesis, entre muchos otros. Y su importancia viene dada a que los signos de puntuación se usan en los textos, sobre todo escritos, para intentar reproducir el lenguaje. Entonces, esto es importante para interpretar y comprender correctamente un mensaje escrito. Aunque también en el lenguaje hablado es importante utilizarlo porque es el que nos permite dar pausas y que las personas nos entiendan mejor en el proceso de la comunicación. Muchas gracias.